Es un placer para mí presentar hoy aquí ante ustedes a Alicia Sintes Olives, que es catedrática de Física Teórica en la Universidad de las Islas Baleares. Alicia es una gran experta en el ámbito internacional en astronomía de ondas gravitatorias, gravitación y relatividad general, cosmología, agujeros negros, estrellas de neutrones, pero además domina una gran cantidad de herramientas y técnicas especializadas de análisis de datos que tienen muchas otras aplicaciones. Tras su licenciatura en 1992 y el doctorado en 1996 en la Universidad de las Islas Baleares, fue becaria Marie Curie primero e investigadora postdoctoral después en el Instituto Max Planck de Física Gravitacional en Potsdam, Alemania, que es el Instituto Albert Einstein. A lo largo de su trayectoria investigadora, ha contribuido a la puesta a punto de los detectores interferométricos que posibilitaron la primera observación de las ondas gravitatorias en 2015. Alicia había sido miembro ya de las colaboraciones LIGO y GEO desde 1997, siendo en la actualidad, además, miembro del consorcio LISA y del equipo científico del futuro telescopio Einstein. Es coautora de un número enorme de publicaciones del más alto nivel y ha recibido numerosos reconocimientos a su mérito científico. Pero en su charla lo que van a descubrir es lo impresionante que es el trabajo de Alicia y de sus colegas, porque detectar las ondas gravitatorias ha sido un reto tecnológico increíble que ha requerido todo un siglo de avances científicos y técnicos para llegar a confirmar una predicción de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein que publicó en 1915. Ha hecho falta, además, un equipo impresionante de investigadores. Todo esto lo verán en su charla. La detección de estas ondas, que son realmente vibraciones del tejido del espacio-tiempo, fue galardonada con el Premio Nobel en 2017 y ha abierto las puertas a una nueva forma de ver el universo, que está aportando una gran cantidad de datos, en particular sobre sistemas binarios de agujeros negros y estrellas de neutrones, pero que en el futuro nos permitirá descubrir nuevos fenómenos astrofísicos no observables con los telescopios convencionales, nuevas fuentes y, por supuesto, nos va a permitir poner a prueba de una forma sin precedentes la teoría general de la relatividad. Dejo ya que Alicia nos explique cómo han sido estos descubrimientos y la situación actual del campo, pero quiero terminar diciendo que esta charla de Alicia es el mejor homenaje que podemos hacer aquí hoy a la figura de Albert Einstein, porque si él estuviera hoy aquí entre nosotros, no solo vería que su legado científico abrió camino y posibilitó investigaciones excepcionales, sino que además una de sus mayores creaciones, su teoría general de la relatividad, sigue vigente hoy en día y ha superado todas las pruebas que se le han ido planteando a lo largo de un siglo. Les dejo con la doctora Sintes. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias a la Unidad de Cultura Científica por invitarme a estar aquí entre ustedes el día de hoy. Para mí es un honor y todo un placer. Y en particular, celebrando este aniversario, este centenario de la visita de Einstein, pues es un gran honor poderles hablar de la investigación que hacemos en mi grupo desde las Islas Baleares estudiando estas ondas gravitacionales. Como ustedes sabrán, hace casi 500 años Galileo marcó el inicio de una nueva era en la astronomía. Con un rudimentario telescopio apuntó al cielo, apuntó a Júpiter y descubrió las 4 lunas más grandes. Nosotros, los científicos de LIGO y Virgo, también marcamos el inicio de una nueva era el 14 de septiembre del 2015 con la primera observación directa de una onda gravitacional y gracias a estos instrumentos. Estos observatorios de ondas gravitacionales por interferometría láser, que son unas de estas catedrales de la ciencia. Son los instrumentos ópticos más sensibles y más sofisticados que el hombre ha diseñado jamás, capaces de medir distorsiones del espacio-tiempo por debajo de la 10 milésima del tamaño del protón. Y también ese descubrimiento fue gracias a que en una galaxia muy, muy lejana había una pareja de agujeros negros que habían estado bailando, danzando durante millones y millones de años, pero ese baile llegaba a su fin, porque esos dos agujeros negros se fundieron en uno solo y emitieron una gran cantidad de energía que estuvo viajando 1.300 millones de años, 1,3 años, me han dicho hoy, hasta llegar ese día a la Tierra. Y la Tierra vibró, como lo había hecho muchas veces antes y lo ha hecho muchas veces después, pero con la diferencia de que por primera vez teníamos en la Tierra estos instrumentos con la sensibilidad necesaria para poder ser detectados. Y eso ocurría
exactamente un siglo después de que el profesor Albert Einstein hubiese presentado su teoría de la relatividad general. Esa teoría muy compleja, muy hermosa, que aparte de resolver algunos de los problemas que estaban abiertos en la época, predice cosas extrañas como agujeros negros y ondas gravitacionales. Pero curiosamente, nuestro profesor no siempre tenía razón, ya que según él pensaba que los agujeros negros realmente no existían en la naturaleza y estas ondas gravitacionales él dudaba que jamás pudiesen ser detectadas. Bueno, ha pasado un siglo y hay que decir que ha sido un siglo bastante lleno de controversia, porque si él presentó su teoría en 1915, ya en 1916 publicó un artículo en el que él estaba interesado en deducir y en estudiar estas ondas gravitacionales. Pero veamos, por ejemplo, en el 1922, Sir Arthur Eddington incluso se reía de él en público. Le decía, tus ondas gravitacionales que viajan a la velocidad del pensamiento. Y para liarlo un poco más, el profesor Einstein, junto con Nathan Rosen, intenta publicar un artículo en el año 36 en que prácticamente niegan la existencia de estas ondas gravitacionales. El artículo no se publicó tal cual, fue revisado, pero aún en el artículo final quedaron muchos pasajes en que se cuestiona si realmente esto es un efecto físico o matemático. Lamentablemente, Einstein no vivió lo suficiente para tener respuesta a esta pregunta y hubo que pasar algunas décadas más hasta otra gran conferencia famosa, en la de 1957, en la conferencia de Chapel Hill, en Carolina del Norte, en que también había grandes eminencias reunidos allá, y había un jovencito, Félix Pirani, que había entendido exactamente cuál era el efecto de estas ondas gravitacionales y cómo podían ser medidas. En el público también había gente interesante, también había un ingeniero eléctrico muy ambicioso, Joseph Weber, que estaba esperando a ver en qué experimento se podía meter para pasar a la historia y hacer historia. Y la hizo. Entonces él entendió exactamente lo que se estaba planteando allá y construyó el primer instrumento, una barra resonante que tienen aquí en la imagen en la Universidad de Maryland. Joseph Weber murió convencido de que ella había descubierto las ondas gravitacionales. No fue así, pero a partir de sus descubrimientos o su anuncio de detección, pues empezó la época observacional de estas ondas gravitacionales. Hubo primero como unas 18 barras parecidas a estas repartidas en diversos puntos del mundo. Nadie pudo confirmar sus hallazgos, pero a su vez, en los mismos años 70, empezó una nueva tecnología o el diseño de nuevas tecnologías, estos detectores interferométricos, y luego el camino pues ha sido lo que fue. Hubo una primera generación de instrumentos, hubieron las mejoras y el día que se pusieron en marcha la segunda generación de instrumentos avanzados, ese 14 de septiembre del 2015, es cuando hubo el gran hallazgo, una señal extremadamente clara, meritoria 2 años después del Premio Nobel de Física, y que yo, después de haberme pasado 20 años estudiando ondas gravitacionales y que nadie me conocía, también empezamos a recibir premios, menciones y demás, y pasamos del anonimato a ser invitadas a eventos como estos, del que estoy también pues muy agradecido. Evidentemente, paralelamente, este último siglo ha habido muchos avances en muchos campos. Para los científicos presentes aquí, pues en 1960 Chandrasekhar estudia el problema de acción-reacción, Bondi estudia esas funciones para describir estas ondas gravitacionales, pero yo creo que más interesante aún es cuando en 1963 los cuásares se empiezan a asociar a los agujeros negros. En 1967, Jocelyn Venn y Anthony Hewish descubren el primer púlsar, meritorio también de Premio Nobel de Física, sobre todo a ella, que no le dieron el Premio Nobel y se hizo famosa por ello. ¿Y qué ocurre? Que tenemos que tanto agujeros negros como estrellas de neutrones pasan de ser entes matemáticos a cuerpos astrofísicos. Unos años después, Hulse y Taylor
descubre en el año 74 el primer púlsar en un sistema binario y, curiosamente, como ven, su premio Nobel se espera hasta el 1993. ¿Y por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que este púlsar, de este sistema binario, cada vez iba moviéndose más rápido y sus órbitas cada vez estaban, pues estos dos cuerpos cada vez más y más juntos. Es decir, que este sistema iba perdiendo energía. ¿En qué iba perdiendo energía? Pues ellos, junto con otros eminentes científicos, se acordaron de esa teoría de Einstein. Entonces hicieron algunos cálculos y hicieron la predicción teórica de cuánta energía iría perdiendo este sistema. Y para si hay estudiantes que sí los veo de física en la sala, aquí tenemos una curva teórica, que apenas la ven, es la raya sólida, y esos puntitos experimentales. Los experimentos que normalmente hacemos en el laboratorio no cuadran tan bien como esto. Es decir, esta era la primera evidencia observacional que realmente estas ondas gravitacionales existen. Pero tuvimos que esperar hasta hace apenas 7 años para poder hacer la primera detección directa de estas ondas. ¿Pero qué son estas ondas gravitacionales? Pues bueno, de acuerdo con la teoría de Einstein, nos dice que la gravedad no es una fuerza cualquiera, sino que está relacionada con la curvatura del espacio-tiempo. Que de alguna manera el espacio-tiempo le dice a la materia cómo ha de moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo ha de curvarse. Y si eso lo han entendido, enhorabuena. Y si no lo encuentran lo suficientemente sofisticado, lo podemos liar aún más cuando tenemos materia en movimiento. Porque cuando tenemos materia en movimiento, tenemos que esa curvatura del espacio-tiempo se ha de adaptar a las posiciones de la materia. Pero no lo puede hacer de forma instantánea, porque toda la información, a lo sumo, puede viajar a la velocidad de la luz. Y en ese caso se producen perturbaciones en ese tejido de la curvatura del espacio-tiempo que viajan a la velocidad de la luz y son estas ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales que tienen propiedades totalmente distintas y complementarias a las de la luz. Interaccionan muy débilmente con la materia. ¿Y qué efectos producen? Pues producen ese tipo de fuerzas de marea cuando pasan sobre cualquier cuerpo. Es decir, que lo que hacen es que las distancias se expandan y se contraigan a la frecuencia de estas ondas gravitacionales. Y cuando ocurren fenómenos como fusiones de estrellas de neutrones, fusiones de agujeros negros, lo que hacen es que se emiten ondas gravitacionales en todas direcciones y hacen que el espacio-tiempo vibre como un tambor. Y aunque cerca de las fuentes esas ondas pueden ser de muy gran amplitud, cuando llegan aquí a la Tierra su amplitud es minúscula y tan pequeña que solo vamos a ser capaces de detectar las ondas gravitacionales provenientes de los efectos o de los eventos más catastróficos y más energéticos que tenemos en el universo. Estallidos de rayos gamma, supernovas, fusiones de estrellas de neutrones, de agujeros negros o el evento más catastrófico que me pueda imaginar, del propio Big Bang. Porque con ondas gravitacionales podríamos tener información de qué pasó en el universo o de cómo era el universo cuando éste no tenía ni tan solo un segundo de vida, cosa que es completamente imposible con la luz. Y el reto en la astrofísica de ondas gravitacionales primero es el poder detectar estas ondas y el segundo, y mucho más importante, poder extraer toda la información que estas ondas contienen. Y si podemos extraer información, podremos ayudar a dar respuesta a grandes preguntas en distintos campos: física fundamental, astrofísica y cosmología. Algunos de los ejemplos es cómo se forman los agujeros negros, cuál es el mecanismo que generan explosiones de rayos gamma, si realmente esta teoría de Einstein, esta teoría de la realidad general, es la descripción correcta de la gravedad o qué límites tiene, cómo se comporta la materia en condiciones extremas de presión y temperatura, como por ejemplo las condiciones que hay en el interior de estrellas de neutrones, que son unos cuerpos que tienen una masa entre 1 y 2 veces la masa de nuestro Sol, en un radio de unos, digamos, 10 kilómetros. O cuál ha sido la historia de la expansión acelerada del universo,
Es decir, son muchas preguntas y daré más ejemplos, que son sumamente interesantes. Pero vamos otra vez a la pregunta de cuán pequeñas son estas perturbaciones aquí en la Tierra. ¿De qué orden de magnitud estamos hablando? Y para ello vamos a poner un ejemplo de algo razonable. Es decir, vamos a considerar la fusión de dos estrellas de neutrones situadas en una galaxia razonable, por ejemplo, a 100 millones de años luz de la Tierra. Pues si se produce este evento, cuando estas ondas gravitacionales nos llegan aquí a la Tierra, lo que hacen es producir perturbaciones de una parte en 10 a la 22. Eso hay muchos ceros allá. Para que lo puedan entender mejor, esto es el equivalente si yo considero la distancia entre el Sol y Saturno, y si pasase una de estas ondas gravitacionales, que esta es una onda de gran amplitud, esto sería el equivalente a que el Sol y Saturno se acercasen y se alejasen el uno del otro, una distancia equivalente al tamaño del átomo de hidrógeno. Y esto lo queremos medir aquí, en la Tierra, con instrumentos, como les he enseñado al principio, que como mucho tienen brazos de varios kilómetros de longitud. Es decir, que estos instrumentos han de ser capaces de hacer mediciones por debajo de los 10 a los menos 18 metros, la milésima del tamaño del protón. ¿Y eso es posible? Pues sí, sí es posible gracias al otro descubrimiento, la luz láser y también de estos instrumentos, los interferómetros. El principio de funcionamiento es como el que tienen aquí a continuación. Tenemos luz láser, un separador de haces, la luz se separa entre los dos brazos, hay espejos, la luz rebota en esos espejos y se recombina en este separador de haces. Si no pasa ninguna onda gravitacional, la salida hacia el lado derecho, ven que no sale ningún fotón, no hay interferencia destructiva, pero si pasa una onda gravitacional, la longitud de estos brazos irá variando y hará que algunos de los fotones se escapen y podamos medirlos. Esto, evidentemente, es un esquema muy simplificado y en la realidad, y este es otro esquema también extremadamente simplificado, estamos hablando de que utilizamos láseres no como este, sino láseres de alta potencia, de 100 y llegaremos pronto a 200 vatios. Los espejos son espejos de gran calidad, pero un espejo no es lo que tenemos en el baño de nuestras casas, sino que estamos hablando de cilindros de 40 kilogramos, que en un futuro serán incluso de 100 kilogramos. Evidentemente todo nos molesta, todo esto de estar en un vacío de al menos 8 kilómetros con un diámetro de 1 metro. Estamos hablando de un volumen de vacío muy superior al que tiene, por ejemplo, el CERN. Y evidentemente todos estos equipos han de estar completamente aislados sísmicamente de todo, porque todo nos molesta. Nos molestan muchas más cosas, pero no estoy hablando de ciencia ficción, porque en la realidad existe una red internacional de detectores interferométricos situados a diferentes puntos del globo. En Estados Unidos tenemos los detectores LIGO en Livingston, Luisiana, rodeado de árboles y de alligators, y a 3.000 kilómetros de distancia en el estado de Washington está LIGO Hanford. Estos dos detectores son de 4 kilómetros de longitud. En Europa, en Cascina, a las afueras de Pisa, si recordamos una vez más a Galileo, tenemos a Virgo con brazos de 3 kilómetros de longitud, que se puso en funcionamiento por primera vez en agosto del 2017. En Europa hay uno más chiquitín, Geo 600, 600 porque sus brazos son de 600 metros, donde se ha desarrollado mayoritariamente la tecnología actual que están en los grandes detectores. En Japón, recientemente se puso por primera vez en marcha uno de los primeros detectores, digamos, con tecnología de tercera generación, CAGRA, bajo tierra, criogenia, y uno de los detectores LIGO en estos momentos se está construyendo en la India. Estos detectores, como he dicho, son extremadamente sensibles, pero todo influencia las medidas. El viento nos molesta, los terremotos nos molestan, las tormentas, los campos geomagnéticos, los rayos cósmicos, fluctuaciones de la densidad del suelo y de la tierra. Entonces, en experimentos como esto,
no es un experimento de una persona o de un solo grupo, sino que involucra una gran cantidad de científicos e ingenieros de muchos ámbitos que han de trabajar juntos durante décadas. Estos instrumentos, por ejemplo, tienen sensores capaces de detectar cualquier terremoto en cualquier punto de la Tierra con una escala superior a 4. O si ocurre una tormenta, por ejemplo, en Córcega, produce resonancias en la ionosfera, resonancias de Schumann, que también influencian en nuestro detector. Es decir, es un instrumento extremadamente complejo. Y eso se dieron cuenta los fundadores de estos detectores, en que se dieron cuenta de que esa ciencia no se podía hacer solo entre Caltech y MIT, sino que tenía que estar abierta a otros grupos, y no solo a Estados Unidos, sino que abierta a todos esos países. Esos visionarios fueron los que fundaron la colaboración científica LIGO en el año 1997. Yo tuve el placer de poder estar en esa primera reunión en que se engendraba esa gran colaboración internacional, y a día de hoy solo esta colaboración está compuesta de 1.500 científicos repartidos en más de 20 países. Eso también es un placer, trabajar en estos campos como en otros experimentos, porque uno llega a conocer muchos sitios, mucha gente, y se ve cómo se puede trabajar respetando diferentes culturas, diferentes formas de pensar, siendo muy tolerantes. Hay otros experimentos, el europeo Virgo o el japonés, y estos son 3 grandes colaboraciones que trabajamos conjuntamente. Y la situación en España en estos últimos 7 años ha cambiado muchísimo. Gracias por presentarme como el único grupo que en el año 2016, cuando se hizo el anuncio, éramos el único involucrado. Han pasado 7 años y la situación ha cambiado completamente, porque en la colaboración LIGO no solo está Baleares, sino Universidad de Santiago de Compostela, y en el experimento europeo, en Virgo, pues está la Universidad de Valencia, la Universidad de Barcelona, el Instituto de Física de Altas Energías de Cataluña, el Instituto de Física Teórica y el CIEMAT. Y solo en estos tipos de detectores. También hay una serie de grupos involucrados en futuros detectores, tanto terrestres como espaciales. Hay redes temáticas solo de estos temas, y desde el año 2011 anualmente incluso hay congresos especializados sobre ondas gravitacionales aquí en España. Y estos detectores terrestres, pues, ¿qué tipo de señales y qué tipo de cuerpos pueden estudiar? Pues prácticamente los que tienen en esta viñeta de aquí. Podemos ver el efecto de la fusión de sistemas binarios de masas estelares. Podríamos ver señales provenientes de estrellas de neutrones en rotación en nuestra galaxia. Podríamos ver efectos tipo supernova. Y de la misma forma que existe el fondo cósmico de microondas, pues también puede haber el fondo cósmico de ondas gravitacionales, debido a la superposición de todas estas ondas que se generaron, digamos, en el Big Bang, o también un fondo estocástico astrofísico de la suma de otras muchas señales. Este es el tipo de fuentes que podremos así estudiar, y con ellas, como he dicho, podemos dar respuestas a muchas preguntas. A preguntas de ¿cuáles son las propiedades reales de estas ondas gravitacionales? Confirmar la velocidad de estas ondas gravitacionales prácticamente es equivalente a acotar la masa del gravitón. O estudiar si esta teoría de la relatividad general aún sigue siendo válida bajo condiciones de gravedad fuerte. O si los agujeros negros de la naturaleza, que sabemos que existen, nadie duda de su existencia a día de hoy, y además sabemos que hay agujeros negros supermasivos en el centro de casi todas las galaxias, incluido la nuestra, que recientemente pues, han aparecido en prensa incluso la imagen del horizonte de estos agujeros negros. O también estudiar la materia oscura, tal vez en forma de agujeros negros primordiales o nubes de acciones acretando alrededor de objetos compactos y muchas cosas más. Es decir, abrir esta ventana al cosmos con estas ondas gravitacionales pues nos va a aportar mucha más información, con lo que esperamos revolucionar los conceptos actuales del universo. Y esta imagen y sonido es la señal que dio la vuelta al mundo con el anuncio de
la primera observación de la onda gravitacional. Esta fue la señal que se pudo registrar simultáneamente en los dos detectores LIGO, LIGO-Livingston y LIGO-Hanford. Fue una señal de 0,2 segundos, es decir, una señal muy corta, pero muy clara en ambos observatorios y extremadamente fuerte. Esta señal representó la primera observación directa de las ondas gravitacionales, la primera observación directa de agujeros negros, la primera observación directa de una fusión de agujeros negros, el descubrimiento de agujeros negros de masa estelar superior a 30 veces la masa de nuestro Sol y que cuando se fundieron generaron un agujero negro de más de 60 veces la masa de nuestro Sol. Y también representó la primera prueba a esa teoría de Einstein en campo fuerte. Otra curiosidad más es que estos dos agujeros negros, antes de fusionarse, iban a 0,6 la velocidad de la luz y que la amplitud de la onda, la amplitud máxima era de 10 a la menos 21. Hace unos 15 minutos les había dicho que la amplitud típica podía ser de 10 a la menos 22. Esta señal era 10 veces más fuerte de lo que ninguno de nosotros jamás nos habría esperado. Es decir, que la naturaleza fue extremadamente benevolente con nosotros porque la primera señal fue una señal clara. Mejor regalo, mejor presente no nos podíamos esperar. Han pasado 7 años, han habido 7 periodos de observación y a día de hoy las colaboraciones hemos confirmado exactamente 90 detecciones, todas ellas de fusiones de sistemas binarios. Y con esto hemos descubierto una nueva población de agujeros negros de masas estelares. Hemos empezado a abrir interrogantes sobre la evolución estelar, hemos podido hacer incluso cosmología y hemos también observado el primer agujero negro de masa intermedia, porque los de masa chiquitina son muy fáciles de explicar. Es el resultado de cuando se muere una estrella, cuando se queda sin combustible. Y también sabemos que existen estos agujeros negros supermasivos, pero cómo pasamos de estos chiquitines a estos supergrandes es también un gran interrogante. No somos unos bichos raros que trabajamos simplemente con nuestros observatorios, sino que también estamos en contacto con los otros mensajeros y los otros observatorios que existen, tanto terrestres y espaciales, en ópticos, en rayos X, en rayos gamma y también en neutrinos. ¿Por qué? Todos estos mensajeros nos aportan información complementaria y cuando ocurren fenómenos tan catastróficos o tan energéticos, normalmente emiten distintos tipos de onda y distintos tipos de mensajeros. Es decir, poder observar un mismo fenómeno de diferentes puntos de vista nos trae mucha información. Y no estamos hablando de ciencia ficción, porque esto al menos ha ocurrido una vez con ondas gravitacionales. Es decir, después del gran anuncio de la primera observación de la primera onda gravitacional, 2 años después volvíamos a estar en toda la prensa por esta observación del 17 de agosto del 2017, en que pudimos observar simultáneamente ondas gravitacionales y ondas electromagnéticas. Se correspondía a una fusión de 2 estrellas de neutrones, en que primero llegó la señal de las ondas gravitacionales y 2 segundos después llegaba el estallido de rayos gamma. Esto fue algo impresionante. Una vez más, en una galaxia lejana, había habido esa pareja de 2 estrellas de neutrones que también habían estado bailando millones de años, que su baile también llegara a su fin, se fundieron en uno solo, hubo la emisión de las ondas gravitacionales, el estallido de rayos gamma. Y una cosa llamada la kilonova. Fascinante. Bueno, tan fascinante que, rápidamente nos pusimos a analizar este evento, se pudo localizar muy bien en el cielo. Lamentablemente el evento era en el hemisferio sur, nos tuvimos que esperar unas 10 horas que se hiciese de noche en Chile y 10,9 horas después, SWAP,
identificaba un puntito. Yo es que no soy puntero, ¿cómo va? Ay, no, justamente, perdón. Perdón, aquí los fallos técnicos suelen ocurrir. Bueno, pues aquí esta era una imagen anterior, que no hay ningún puntito, y de repente aparecía ese puntito que nos permitió poder identificar en qué galaxia ocurría ese fenómeno. A partir de ese momento, todos los telescopios, tanto terrestres como espaciales, estaban apuntando en esa posición del cielo. Y ese fenómeno se pudo ver en rayos gamma, en rayos X, en óptico, en radio. En radio está prácticamente un año después. Y hay un artículo impresionante, firmado por 3.000 autores, 70 colaboraciones participando en ello. Eso es interesante y además con mucha otra participación española. Esto permitió toda una serie de cosas, relacionar estallidos de rayos gamma de corta duración con estas fusiones de estrellas de neutrones, permitió comprobar que tanto las ondas electromagnéticas como las gravitacionales viajan a la velocidad de la luz, nos permitió tener información sobre cosas como se llama ecuación de estado de esas estrellas de neutrones, y también nos permitió hacer cosmología con un solo evento por primera vez, porque nosotros podemos deducir muy fácilmente la distancia luminosa en que se encuentran los objetos y nuestros amigos electromagnéticos pueden medir muy bien la velocidad en que se mueven los objetos. Y estas dos cantidades están relacionadas con la única ecuación que tiene esta presentación, que es esta ecuación de aquí, y esta constante que aparece aquí es la constante de Hubble. Entonces, con un solo evento pudimos hacer una medida con mucho error de la constante de Hubble, pero que curiosamente el resultado obtenido está exactamente entre los valores que a día de hoy aún siguen en tensión. ¿Qué más? He nombrado una kilonova. Bueno, con ese no explicaré qué es una kilonova, pero necesitaría mucho más tiempo. Prácticamente nos permitió explicar el origen de los elementos pesados que tenemos aquí en la Tierra. Y en aquí la tabla periódica de los elementos, donde ustedes ven ese color amarillo, es la abundancia relativa de cuánto de material pesado aquí en la Tierra procede exactamente de estas fusiones de estrellas de neutrones. Es decir, todo el oro que tenemos aquí en la Tierra proviene de esas fusiones de estrellas de neutrones. Es decir, que Carl Sagan también tenía razón, que somos polvo de estrellas. Y en este grupo, ¿qué hacemos en Baleares? Pues este grupo tiene la suerte de formar parte de grandes colaboraciones internacionales, LIGO, pero también la futura misión espacial LISA y el futuro Einstein Telescope. Y nuestro trabajo se centra principalmente en el estudio y la búsqueda de estas ondas gravitacionales procedentes tanto de agujeros negros como de estrellas de neutrones, también de todo el modelaje computacional que esté relacionado y, bueno, sí, y todo lo que va relacionado a ello. Y como buenos teóricos o buenos analistas, nosotros no diseñamos el instrumento, no trabajamos directamente en el instrumento, pero sí que nos toca ir a hacer turnos en las salas de control. Y cada vez que alguno de nuestros estudiantes, sobre todo estudiantes de doctorado, ha sido mandado a hacer turnos de 3 meses en sala de control, ha habido grandes descubrimientos. Aquí, Miquel Oliver, que le envié en el 2015, y a las 2 semanas de llegar hubo el primer descubrimiento. Pep Covas, en el descubrimiento de la binaria de estrellas de neutrones, y así sucesivamente. Bueno, ¿y cómo detectamos estas ondas gravitacionales? Bueno, estas ondas gravitacionales son extremadamente débiles y, por tanto, aunque haya muchos métodos para intentar analizar los datos, hay que utilizar, digamos, el filtrado óptimo. Y ese filtrado óptimo es el filtrado adaptado. ¿Cómo funciona? Pues el cómo funciona es muy parecido al ejemplo que normalmente pongo, es si uno está en una discoteca o en un café o lo que sea y escucha una canción. Pues ahí cualquier jovencito le va a decir a su colega, cogen el teléfono móvil y dicen, y a ver, ¿qué canción es? Y hace, espérate, con aplicaciones Shazam o cualquier otra, se lo mirará, te lo digo. Y unos segundos más tarde te dicen, esta canción. ¿Qué ha ocurrido?
bueno, que en este móvil o en esa aplicación tiene acceso a una base de datos de muchas canciones y lo que se hace es comparar ese ruidito en ese bar o en esa discoteca con esa colección de canciones. Y cuando se ve la que se ajusta más, te dice, esta es la que se ajusta más. Pues esto es lo que hacemos nosotros. Tenemos, por ejemplo, una señal inmersa en el ruido del detector y lo que tenemos es que lo vamos comparando con, digamos, un modelo y no encontramos nada y cuando se encuentra que algo se parece más, pues este es el resultado de nuestro filtrado de datos. Eso es lo que hacemos, pero para ello es extremadamente importante tener toda una colección de muchos millones de canciones para poder ir comparándolo por todos los posibles fenómenos que nos podamos imaginar. Y eso es lo que trabaja nuestro grupo, en generar estas plantillas, estas familias de plantillas con que poder comparar. Ahora, ¿qué ocurre para generar estas plantillas? Bueno, ocurre que la teoría de Einstein es una teoría muy hermosa, con unas ecuaciones extremadamente complejas, altamente no lineales, y que hay que resolverlas. Y que no es posible resolverlas de forma analítica, se pueden hacer aproximaciones. Pero algunas veces la única solución es resolverlas numéricamente. Y eso también lo hacemos en nuestro grupo. El único problema es que para hacer una simulación de la fusión de dos agujeros negros o de una supernova, se tardan varias semanas utilizando centenares de procesadores. Y bueno, pues nuestro trabajo es deducir información a partir de estas simulaciones, generar plantillas y para ello utilizamos los mayores ordenadores que existen en el mundo. Y uno de ellos lo tenemos muy cerquita de aquí. Uno de ellos es el Mare Nostrum, que está en Barcelona. Otros serán SuperNUC en Alemania o en Estados Unidos. Es decir, tenemos acceso a estos grandes superordenadores con los que también hacemos análisis de datos, etc. Y todo lo que os he contado, yo diría, es simplemente el inicio de una nueva era. Con esta generación actual de instrumentos, simplemente estamos observando la puntita del iceberg, una parte muy pequeña del universo, y es el principio. Como es el principio, y hace muchos años que estamos pensando en detectores futuros. Y este es el esquema artístico del proyecto europeo Einstein Telescope, que sería de brazos, en este caso, de 10 kilómetros de longitud, bajo tierra, en una configuración triangular. Y este permitiría, si los detectores actuales han llegado hasta esta distancia del universo, con los detectores los detectores actuales que se van a poner en funcionamiento dentro de 2 meses, podremos llegar a observar más lejos, pero con este telescopio podemos llegar casi a los confines del universo. En particular, con este telescopio podemos ver centenares de miles de fusiones de estrellas de neutrones al año y millones de fusiones de agujeros negros. Es decir, podremos hacer astronomía de ondas gravitacionales de alta precisión. Es decir, con estos instrumentos hemos abierto una nueva ventana de observación al universo. Con los detectores terrestres solo estamos observando en el rango de frecuencias alta. Las ondas gravitacionales podrían existir prácticamente cualquier frecuencia, depende de la masa de los objetos y de cuán compactos son. Y cuán más masivos son nuestros objetos, pues emiten a menor frecuencia. Entonces, si estamos interesados en cosas como fusiones de agujeros negros supermasivos, fusiones de galaxias o objetos que caen en esos agujeros negros supermasivos, que estos van a emitir a frecuencia inferior, la única posibilidad de medirlos es irnos al espacio, porque con los humanos, los océanos, el manto terrestre hay demasiado ruido, no hay manera de aislarnos de ese ruido sísmico. La única solución es ir, y ya existe en la actualidad una misión espacial aprobada de la Agencia Espacial Europea llamada LISA para enviar al espacio en el 2034 3 satélites, de manera que harían un instrumento parecido a los actuales, pero con brazos de 2,5 millones de kilómetros. También hay otros objetos en la naturaleza, los púlsares, que son los relojes más precisos.
que emiten prácticamente como una luz tipo faro que nos llega a la Tierra. Bueno, pues correlacionando el cómo nos llega la señal aquí, podemos también hacer medidas de ondas gravitacionales. Otra manera de observar a diferentes frecuencias incluso suele ser estudiando los modos B de polarización del fondo cósmico de microondas. Y así una infinidad de más. Y yo creo que, no quiero pasarme más de tiempo, pues aquí concluyo mi charla y les agradezco mucho la invitación a este evento, a esta bella ciudad, para recordar que aquí pasó Einstein, porque en Zaragoza y en Aragón ha habido y hay en la actualidad excelentes científicos y se hace muy buena ciencia. Gracias.